Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa El Talmid. La palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. El Talmid en hebreo es la palabra discípulo en español. Y conforme a la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Una vez más y como siempre, es un privilegio de expresar nuestra gratitud con audiencia por permitirnos entrar en su hogar por este medio de comunicación donde estamos enseñando la palabra expositivamente, predicando y enseñando expositivamente, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor para ser un mejor reflejo del Señor Jesucristo. Que nosotros podamos ser el espejo de la palabra en nuestras vidas hacia un mundo que necesita el Señor y el Salvador. Continuamos nosotros con nuestros estudios aquí y esta última semana estuvimos nosotros ya por últimas 2 semanas hablando de las Navidades, hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, del sorprendente nacimiento virginal del Señor, por qué nació el Señor Jesucristo, porque Él es el gran amor, y etcétera, etcétera. Y ahora que pasamos esta época, vamos a rezar al estudio de la palabra en detalle para ver si podemos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, donde diariamente recibimos nosotros sus preguntas bíblicas a través de nuestro número de WhatsApp por texto. Por texto nosotros recibimos sus preguntas bíblicas. Y ahora yo le había adelantado ya a la audiencia que está aquí en el canal 21.1 aquí en Cusco y canal 44.2 allá en Lima, también en Lima, y también a nuestra audiencia en la radio en 790 AM, es donde estamos precisamente en esta misma hora de 10 a 11 de la mañana en la radio 790 AM, Radio Nueva Luz, y también en la noche 7 de la noche hasta las 8 de la noche estamos también enseñando la palabra. Y le había adelantado que vamos a estar aquí ahora comenzando en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Estudiando la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 6, comenzando con los primeros 4 versículos. Ahora, esta sección de escritura va a tratar sobre el verdadero motivo para dar. El verdadero motivo para dar. Si usted quiere enviar sus preguntas bíblicas, por favor, lo puede enviar al siguiente número, escríbelo y ahí lo pueden mandar. Este es el número para enviar por texto. Sus preguntas bíblicas puede enviar a 993-093-959. 993-093-959. Ese es el número para enviar sus preguntas bíblicas, donde nosotros estamos recibiendo las preguntas y contestando las preguntas individualmente y luego estamos acumulando las preguntas, categorizando las preguntas conforme a su punto referencial escritural y ahí donde estamos nosotros respondiendo. Ahora nosotros llegamos a una sección de escritura y la mayor parte ha entrado en esta ocasión ha entrado por medio de nuestra audiencia radial. Que ya sabían que nosotros íbamos a estar ya tratando con esta sección de escritura y hemos recibido 213 preguntas en esta sección de escritura y es un poco de largo para detallarlo, para desempacarlo, pero vamos a comenzar a estudiar. Aquí tenemos que reconocer, Jesucristo está hablando. Estas son las palabras textuales del Señor Jesús. Y Él nos da el verdadero motivo para dar. Dentro de esta escritura descubrimos las razones por qué no dar. Y con qué actitud, con qué razonamiento. Y eso es lo que vamos a tratar aquí. En otra palabra, dar sin hipocresía. Dar sin hipocresía. El verdadero motivo para dar.
Vamos a leer la escritura aquí en Mateo capítulo 6, versículo 1 hasta el 4. Estoy utilizando la versión de la Biblia Libre de las Américas, la Biblia de las Américas. Hay la Reina Valera 1960. Hay Dios habla hoy. Hay muchas versiones, pero síguenos juntos aquí leyendo las escrituras. Versículo 1 hasta el 4, Mateo capítulo 6. Cuidad o guardaos. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está donde en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 4. Versículo 3, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda de lo que hace tu derecha. Versículo 4, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Note bien conmigo, por favor, que las escrituras no fueron escritos en libros, en capítulos y por versículos. Estas son cartas larguísimas. Estas son largas cartas y muchas veces hay párrafos que son largos o párrafos que son cortos. Pero siempre el contexto que estamos leyendo, el texto que estamos tratando, siempre está dentro de otro contexto. Eso es importante a comprender el contexto del autor, cuál fue su intención cuando él estaba escribiendo. Y nosotros tenemos que reconocer que en Mateo capítulo 5, del versículo 21 hasta 48, ¿no?, que es antes de Mateo capítulo 6, ¿no?, se centra en la enseñanza de la ley. En otra palabra, que lo que los hombres creen. Lo que los hombres creen. Y luego llegamos en Mateo capítulo 6, el versículo 1 hasta el 18, se enfoca en la práctica de la ley, en lo que los hombres hacen. Lo que los hombres hacen. Y cuando llegamos en esta sección del versículo 1 al 4, Mateo capítulo 6, ya estamos hablando de lo que los hombres hacen, lo que ellos aplican, cómo caminan en lo que ellos dicen, en lo que ellos dicen que creen. Y muchas veces la tendencia nuestra es decir que yo creo esto por mi práctica, mi práctica y mi vivir es otra cosa. Y es aquí donde entramos en ese concepto de dar sin hipocresía. En otra palabra, muchas veces nosotros mismos somos los hipócritas. Decimos una cosa, pero hacemos otra cosa, ¿no? Y aquí la primera sección de escrituras que acabamos de leer aquí hace énfasis, hace hincapié en la justicia moral interior, y ofrece seis ilustraciones representativas, ¿ves? Con relación al asesinato, con relación al adulterio, con relación al divorcio, con relación a los juramentos, con relación a la vergüenza y con relación al amor. Y eso es lo que vamos a ver aquí, comenzando versículo 1 hasta el 18. Lo que vamos a hacer aquí específicamente es enfocarnos en los primeros 4 versículos, porque esta segunda sección resalta la justicia formal externa, ¿no? Y nos da 3 ejemplos, ¿no?, de representativos de la actividad religiosa. Y muchos, ellos negarán que son religiosos. Pero la verdad es que hay muchos en la iglesia. A mí no me importa de qué iglesia estamos hablando, ¿eh? Hay muchos que son religiosos, que ellos dependen en lo que ellos hacen en lo exterior, sus actividades, su apariencia, etcétera, etcétera. Y el primero tiene que ver con dar aquí. El primero tiene que ver con aquí, Mateo capítulo 6, versículo 1 a 18. Pero aquí estamos en versículo, primero 4 versículos. Pero vamos a dividir estos 18 versículos en 3 secciones. El primero tiene que ver con dar, ¿no? Con nuestra religión, ¿ves? Con nuestra religión actúa hacia lo demás.
cómo es que nosotros nos presentamos hacia los demás, cómo nosotros demostramos nuestra caridad, nuestro amor, etcétera, etcétera, con los demás. Y eso es lo que se trata aquí en Mateo capítulo 6, versículo 1 hasta el 4. El segundo tiene que ver con la oración, ¿no? Con nuestra religión actúa hacia Dios. ¿Cómo es que nosotros actuamos hacia con Dios en nuestras oraciones? La primera es cómo nosotros actuamos con los demás en nuestro dar. Y la tercera sección, que cubre de versículo 16 a 18, ¿no? Tiene que ver con el ayuno, ¿no? Con nuestra religión actúa con relación a nosotros mismos, ¿no? Ahora, tenemos tres cosas. ¿Cómo actuamos con los demás afuera? Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Cómo nosotros actuamos así con Dios, ¿no? Y eso va a ser versículo 5 hasta el 15. Y luego cómo nosotros actuamos con nosotros mismos en lo interior, ¿no? Con nosotros mismos, y eso versículo 16 hasta 18. Ahora tú tienes un cuadro más amplio de esta sección de escrituras. Vamos a hablar primeramente del versículo 1, Mateo capítulo 6, ¿no? Y hablar de el peligro de la falsa justicia, En Mateo 6:1 dice esto: cuidad de no practicar cuidarse de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, y de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y lo que notamos inmediatamente en este versículo, ¿no? Y es por esa razón siempre le recomendamos y animamos a la audiencia que nos sigue con una Biblia abierta, ¿no? Y muchos nos escriben en nuestro número de WhatsApp, ¿no? Y que está en la pantalla, ese número 993-093-959, y nos dice: te estamos siguiendo con la Biblia abierta y estamos tomando notas en nuestro cuaderno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importante para asegurar. ¿Por qué? Porque tú quieres asegurar que yo no te estoy mintiendo, que yo no te estoy engañando. Tenemos que asegurar que el predicador, el pastor, el maestro está enseñando lo que el pasaje dice. Es importante asegurar, porque no podemos tener la Biblia diciendo una cosa y el predicador y el maestro diciendo otra cosa, porque esa cosa no concuerda. Y note que aquí este versículo, ¿no? inicia la sección de versículo 1 al 18, de las formas de justicia religiosa. Note esa frase. Aquí inicia las formas de la justicia religiosa y se aplica a cada uno de estos tres ejemplos que nosotros estamos hablando de cómo actuamos con los demás, cómo actuamos con Dios y cómo actuamos con nosotros mismos, ¿no? Me recuerdo años atrás donde el doctor John MacArthur, ¿no? Él cuenta la historia, ¿no? Doctor MacArthur, que está en los Estados Unidos, un gran predicador, y él cuenta la siguiente historia. Permíteme compartirlo con ustedes. Él cuenta la historia de un santo asceta oriental, ¿no? Que se cubrió de cenizas, ¿no? Como señal de humildad. Y con regularidad se sentaba en la esquina de una calle, ¿no? famosa de su ciudad. Y cuando los turistas, ¿no? le pedían permiso para tomarle una fotografía, el místico reacomodaba las cenizas para dar la mejor imagen de miseria y humildad. Y lo que él hacía es que se echaba más cenizas, ¿no? Y yo, wow, pero ¿por qué comparte eso? Porque él tenía un punto que quería compartir, y es el mismo puntito que yo quiero repetir de lo que él le había dicho, porque tiene mucho sentido. Y yo lo he visto en muchos países en el Oriente donde yo he viajado, ¿no? Y he visto las cosas allá igual, y también en África. Y también lo he visto aquí en Latinoamérica, ¿no? Donde se nos presenta una fachada, ¿no? de humildad falsa. Y es un mecanismo, ¿no? para manipular los sentimientos de la gente, pero también para aprovechar de recibir limosnas, dinero. Y gran parte de la religión, ¿no? equivale a nada más que cenizas
religiosas, ¿no? Reacomodadas para impresionar al mundo con la supuesta humildad y la devoción individuo de la persona. Y por supuesto, que el problema es que esa humildad es un acto fingido, ¿no? Y la devoción hacia el ego, no hacia Dios. Y tal religión, escúcheme bien, y tal religión no es nada más que un juego de fingimiento, un juego en el cual los escribas y los fariseos de la época de Jesús eran maestros, ¿no? Debido a su religión era sobre todo un espectáculo, ¿no? Y una burla del camino de la verdad revelada de Dios para su pueblo. Las denuncias más fuertes de Jesús estaban reservadas para estos dirigentes religiosos. Y si tú tomas el tiempo cuidadosamente de estudiar el Nuevo Testamento, pero cuidadosamente y especialmente en los 4 evangelios, Cristo, Jesús, ¿no? Jesucristo, el Mesías, Él reservaba las palabras más fuertes para los supuestamente, entre comillas, creyentes, que dicen, y en este caso Él se dirigía fuertemente a los fariseos, a los escribas, a los saduceos y todos los demás que eran parte del sistema religioso, que decían que creían en Dios. Y resulta que ellos, diciendo todas esas cosas, sus acciones, sus actitudes, su comportamiento contradecía lo que decían ellos, lo que ellos creían. Y Él reservaba sus palabras más fuertes, sus advertencias más fuertes, sus amonestaciones más fuertes a aquellos que dicen que son creyentes. Es igual hoy día. Yo hago igual hoy día. Mis palabras son más fuertes para los que me dicen que son creyentes que los incrédulos que andan en la calle, porque el incrédulo por lo menos no pretende ser lo que no es. Y el creyente hoy día se molesta. Me dicen que no tengo amor, que no tengo misericordia, que no tengo esto, me dicen todo lo que no tengo, mientras que ellos muestran lo que ellos no tienen. Y la cosa es que tenemos que reconocer que si tú dices que eres un creyente, tú debes vivir lo que usted dice, lo que usted cree. Pero, note bien, que ellos no eran los primeros y ni los últimos hipócritas. Desde la caída del hombre ha habido hipócritas y la Biblia menciona, los menciona desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Caín, te recuerda, el hermano de Abel. Caín fue el primer hipócrita, ¿no? Que fingió adorar, a ofrecer un tipo de sacrificio a Dios, ¿no? Que Dios, y lo peor, que Dios no quería. Cuando la hipocresía de Caín fue desenmascarada, mató a su hermano Abel por resentimiento. Abre sus Biblias en Génesis capítulo 4, y ustedes que me conocen, nosotros usamos la Biblia, pero bastante, ampliamente. ¿Y por qué? Porque queremos asegurar que le presentamos un balance, ¿no? Un balance entre el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, para ver cómo la palabra se cumple. Y en Génesis capítulo 4, nota lo que dice versículos 5, 6, 7 y 8. Vamos a leer, mira lo que dice. Pero a Caín su ofrenda no miró con agrado. Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Y Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. Entonces Jehová Dios, el Señor, le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha desmudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y tu codicia, pero te debes dominar. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Note por qué hizo: por su hipocresía de fingir, de presentar, de aparentar lo que él no era. Y esto sucede dentro del marco, ¿no? Que él estaba ofreciendo una ofrenda que supuestamente le iba a dar honra y gloria a Dios, cuando esa ofrenda le estaba dando a él su misma propia gloria. ¿Te recuerda en el Antiguo Testamento el hijo de David, Absalón?
Absalón juró hipócritamente lealtad, fidelidad a su padre, el rey David, mientras urdía, ¿no? el derrocamiento de su régimen, ¿no? de su administración de ser rey. Abre su Biblia, 2 Samuel. Abre su Biblia, por favor, en 2 Samuel. En capítulo 15, 2 Samuel capítulo 15, y vamos a leer versículos 7 al 10. 2 Samuel capítulo 15, del versículo 7 al 10. Note bien. Y comenzando el versículo 7 dice, y aconteció que él acabó, que al cabo de 4 años, ¿no? Y Absalón dijo al rey, te ruego, me dejes ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor. Pero tu siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús. Y Aram diciendo, si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Y el rey le dijo, vete en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por toda la tribu de Israel, diciendo, tan pronto oigas el sonido de la trompeta, entonces dirías, Absalón es rey en Hebrón. ¿Ve? Note la hipocresía. Aparentó una cosa y hace otra cosa porque tenía otro motivo originalmente. Por esa razón estamos hablando el verdadero motivo para dar o dar sin hipocresía. El principal hipócrita, ¿no? Fue Judas Iscariote, ¿te recuerdan? Quien traicionó al Señor con un beso. Y te recuerda de Ananías y Zafira, ¿no? Afirmaron de manera hipócrita de haber dado a la iglesia todos los ingresos de la venta de una propiedad que ellos tenían y perdieron la vida por mentir al Espíritu Santo. ¿Te recuerda eso? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Ahora, note algo conmigo. Yo no estoy buscando tus ofrendas, yo no estoy buscando tu dinero, o guarde tu cartera, tu chequera, tus monedas. Estamos hablando de los principios, ¿ves? De los principios de cómo es que nosotros damos y con qué motivos. Y te quiero mostrar algo que en Hechos capítulo 5, el versículo 1-10, y lamento que muchos tienen una mala imagen, mala reputación y mala credibilidad delante del pueblo, aquellos que decimos que somos creyentes, porque resulta que somos hipócritas, ¿no? Decimos una cosa, hacemos otra cosa, pretendemos hacer de ser y hacer cuando realmente no tenemos ninguna intención, porque tenemos nuestras propias razones y motivos. En este caso, en la iglesia primitiva, cuando comienza la iglesia, ¿no? En Hechos capítulo 2, llegamos a Hechos capítulo 5. Y aquí del versículo 10 hay dos personas que ven la necesidad de la iglesia, pero ven la necesidad del pueblo de Dios, que están sufriendo debajo de persecución, tienen un montón de problemas, ¿no? Y ellos tienen propiedad y dicen, bueno, nosotros vamos a ofrecer nuestra propiedad, venderlo y entregar toda la venta. Esta es la escena detrás del fondo. So, vamos a leer versículo 1 hasta el 10, Hechos capítulo 5. Comenzando con versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, ¿no? Con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A oír a Ananías lo que dijo Pedro, estas palabras, cayó y expiró, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso de como 3 horas entró su mujer, su esposa, no sabiendo lo que había sucedido con su esposo. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies
de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Y al instante, ella cayó también a los pies de él y expiró. Ella murió. Y al entrar los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. ¿Te puedes imaginar si Dios todavía estuviera actuando de esa forma hoy día dentro de las iglesias? Primeramente, yo estoy seguro que tendríamos un montón de gente honestos, ¿ves? Lleno de temor de Jehová Dios, ¿no? O las iglesias estuvieran vacías y cerradas. Note que los hipócritas, este es el énfasis en esta sección de escritura, y yo estoy consciente que a la gente no le gusta esa palabra hipócrita y le cae gordo. Pero la verdad que es la única palabra que se halla para describir todo lo que estamos hablando aquí en esta sección de Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Y los hipócritas también los encontramos ¿dónde? En el paganismo, en el judaísmo, en el cristianismo y todos los otros ismos que existen. Los hubo en la iglesia primitiva, en la iglesia medieval, en la iglesia de la Reforma, ¿no? Y todavía hay hipócritas en las iglesias modernas, y Pablo nos asegura que los habrá a final de los tiempos. La verdad es que entre nosotros siempre hemos, históricamente, y la experiencia de la humana es que siempre hemos tenido hipócritas entre nosotros. El problema con el hipócrita que le cae gordo con el nombre hipócrita. Mira, abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 4. Permíteme usarlo. En 1 Timoteo capítulo 4, mira lo que dice el versículo 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Es igual hoy día. La hipocresía es endémica. Puede usar esa palabra. Es endémica para el hombre caído y parte integral de la naturaleza carnal. La persecución de la iglesia ayuda a disminuir la cantidad de hipócritas, pero ni siquiera eso puede eliminarlos por completo. La hipocresía no se trata con la ligereza en la Biblia. Dios declaró por medio de Amós. Mira, abre su Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Amós. En el libro de Amós, capítulo 5, mira lo que dice en versículo 21 hasta 24. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos estableciendo es la fundación, el trasfondo detrás de Mateo, capítulo 6, versículo 1 al 4. Y en el libro de Amós, por favor, abre sus Biblias ahí, en capítulo 5, versículo 1 a 24, vamos a leer. Mira lo que dice. Dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Dios está hablando. Dios dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como un corriente inagotable. Note que todos estos actos religiosos, ¿no?, habían sido prescritos por Dios. Pero debido a que no los realizaban con sinceridad y a que no iban acompañados de una vida justa, no eran aceptables ante Dios. Y es igual hoy día. Los sacrificios, las ofrendas, los cánticos no se ofrecían para la gloria de Dios, sino para la propia gloria y la satisfacción vanidosa de la gente. Es el mismo problema hoy día. Aparte de la idolatría, el mayor pecado en Judá y en Israel era la religión hipócrita.
Lamentablemente, nada ha cambiado hoy día. Andamos igual. Los judíos fueron conquistados y llevados cautivos en gran medida porque convirtieron la verdadera adoración a Dios en una parodia fingida, ¿no? Con relación a esa verdad, nota lo que dice el profeta Isaías. Isaías lo expresa de esta manera. Abre sus Biblias, Isaías capítulo 1. Y en Isaías capítulo 1, vamos ahí, por favor, vamos a ojear nuestras Biblias. En Isaías capítulo 1, mira lo que dice el versículo, permíteme, versículo 10. Isaías capítulo 1, versículo 10, y vamos a leer del versículo 10 hasta el 13. Mira lo que dice la palabra, dice: Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteas mis atrios? No traigas más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Wow. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cuántos de nosotros andamos igual? El Señor siguió declarando su desagrado. Antes, inútiles ofrendas, incienso, luna nueva y días de fiesta, además de oraciones hipócritas. Permíteme, en ese mismo libro, Isaías capítulo 1. Ahora, él continúa. Mira lo que dice del versículo 13 hasta el 15. Él continúa hablando y dice esto. En versículo 13 hasta el 15 dice: No traigan más vuestras ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad, asamblea solemne. Ahora mira lo que dice el versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Dios está hablando. La aborrece mis almas, lo que él dice. Y se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Versículo 15. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Si aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Dios, ¿qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Él quiere? Dios quería pureza y Él quería justicia, no rituales superficiales por lo que se manifestó, ¿no? Y ese es el problema. Él quiere algo puro y justo de nuestra parte, y nosotros la única cosa que somos capaces de ofrecerle es algo superficial. Y nos sentimos bien. Mira lo que yo hice. Cuando sabemos que no caminamos bien, cuando no andamos bien. Mira lo que dice, continúa conmigo, aquí en Isaías capítulo 1. Y en Isaías capítulo 1, mira lo que dice en versículos 16, 17 y 18. 16, 17 y 18. Mira lo que él dice. Él dice esto: Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. Venid ahora, razonemos, dice Dios, Jehová el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Llamados similares. ¿Hacer qué? A reemplazar que las ceremonias superficiales con verdadera justicia se encuentran en otros escritos de los profetas. Este es un tema bastante amplio en la Biblia, bastante amplio en la experiencia nuestra como seres humanos, bastante amplio en la experiencia de muchas iglesias, bastante amplio en la vida de muchos creyentes. Abre su Biblia allá en Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11, por favor. Quiero que vea dos versículos conmigo ahí. Y en Jeremías capítulo 11 dice esto en versículo 19 y 20. Vamos a leer. Dice:
Pero yo era como un cordero manso llevado al matadero, y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes, para que no se recuerde más su nombre. Mas, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti te ha expuesto a mi causa. El profeta, esta fue una tremenda oración, es de parte y en contra de los hipócritas. En el libro de Amós, una vez más, en el libro de Amós capítulo 4, mira lo que dice en Amós capítulo 4, en versículos 4 y 5, dice esto: entrar en Belén, dice, entrar en Betel y pecar, multiplicar en Gilgal las transgresiones, traer vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada 3 días. Ofrecer también pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamar ofrendas voluntarias, dadla a conocer, puesto así os place, hijo de Israel, declara el Señor Dios. El contenido, Dios. Vete al libro de Miqueas capítulo 6. En el libro de Miqueas capítulo 6, mira lo que dice en versículos 6, 7 y 8. Miqueas capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos estableciendo la fundación. ¿Ves? ¿De qué? De Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, cuando Cristo está hablando. Es lo que estamos estableciendo, porque te recuerda que, y lamentablemente lo que pasa muchas veces, es que tenemos la tendencia de separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Tú no puedes hacer eso. Mira, el Antiguo Testamento nos presenta lo que el Nuevo Testamento va a cumplir. Y mira lo que dice en Mateo capítulo 6, Miqueas capítulo 6, versículos 6 a 8, dice esto: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Con qué? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de 1 año? Se está haciendo la pregunta. ¿Se agrada al Señor de millares de carneros y miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar. Escuche bien. Sino solo qué. ¿Qué demanda de ti? Señor, dice, de ti. Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Mira. Hay una fábula, ¿no? A ver si la puedo compartir aquí. Hay una fábula, ¿no? Y en esta fábula, y me recuerdo porque, mira, pues yo pasé muchos años en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Y donde estaba enseñando en varias conferencias y viajando por todo el mundo, predicando y enseñando la palabra, pero también tuve tiempo de trabajar y trabajando allá a la par de muchos que estaban involucrados con el Dr. John MacArthur, ¿no? Y me recuerdo, y estaban involucrados en muchas conferencias también ahí. Pero me recuerdo una de las fábulas que se compartió, y así se dijo. Y dijo que una fábula de Isopo. Una fábula de Isopo habla de un lobo que deseaba tener una oveja, ¿no? Y para su cena. Y decidió disfrazarse de oveja, el lobo. Y siguió el rebaño hasta el redil, ¿no? Pero mientras el lobo esperaba hasta que las ovejas se durmieran, el pastor determinó que comería carne de cordero, ¿no? Y en medio de la oscuridad, ¿no? El pastor, ¿no? Él vino y eligió la oveja que creció más grande y gorda, ¿no? Pero después de haber matado al animal, se dio cuenta que no se trataba de que se trataba de un lobo. El lobo no se daba cuenta que el pastor iba a llegar y lo agarró a él porque estaba vestido de oveja, ¿no? Y lo mató. Y se lo comió, ¿no? Lo que ese pastor hizo
Sin darse cuenta, a un lobo vestido de oveja, Dios lo hace de manera intencional. El Señor juzga la hipocresía. Me recuerdo que en cierta ocasión Jesús también denunció así a los escribas y los fariseos. Abre su Biblia en Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7. Y mira lo que dice en versículos 6 y 7. En Marcos capítulo 7, en versículos 6 y 7. Dice esto. Jesús hablando. Y él le dijo, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Versículo 7. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Note que Jesús utilizó muchas representaciones para describir la hipocresía. Ahora, hemos invertido bastante tiempo en el Antiguo Testamento, ahora saltamos aquí en el Nuevo Testamento. Jesús usó un montón de representaciones para ilustrar la hipocresía. Por ejemplo, la comparó con levadura. Mira lo que dice en San Lucas capítulo 12, versículo 1. San Lucas capítulo 12, versículo 1. Él dice, en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿A quién se dirigió? A los discípulos, a aquellos que dicen que son creyentes. También lo comparó con sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. ¿A quién? A los hipócritas. Lo que dice en Mateo capítulo 23, versículo 27. Note las palabras. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados que por afuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También lo comparó con sepulcros que no se ven. Con sepulcros que no se ven. Mira lo que dice San Lucas capítulo 11, versículo 44. San Lucas capítulo 11, versículo 44 dice, ay de vosotros, porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. También los comparó con cizaña entre el trigo. Cizaña en el trigo. Abre su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 25. Mateo capítulo 13, versículo 25. Mira lo que él dice. Él dice, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿A quién se estaba hablando? De los hipócritas. También los comparó con lobos rapaces. Lobos rapaces vestidos de ovejas. Mira lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15, él dice esto. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Noten que en tiempos del Nuevo Testamento algunas personas se ganaban la vida como plañideras, ¿no? Profesionales, y quienes le pagaban por llorar, por gemir, por rasgar sus vestiduras en funerales, en otras ocasiones de tristeza. Y esto yo lo he visto, mira, y lo he visto en varios lugares en Latinoamérica, lo he visto en África, lo he visto en la Asia, lo he visto en Pakistán, donde le pagan a una persona o 2, 3, 4 mujeres que se visten de negro, ¿no? De luto y en un servicio y están llorando para asegurar que todo el mundo puede presenciar la pérdida de una persona aquí que ni siquiera lo conocen, pero le pagan para hacer eso, ¿no? Y lo he visto aquí en Latinoamérica también. Mira. A ver, subirles en Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9, mira lo que dice en versículo 24, 23 y 24. Nota esos dos versículos 23 y 24 en Mateo capítulo 9. Porque tú tienes que comprender que Cristo, la Biblia, trata duro sobre la hipocresía, en cuanto nosotros hoy día con gusto lo hemos abrazado. Y dormimos bien y no nos molesta.
Pero en Mateo capítulo 9 dice esto, en versículo 23 y 24, dice, cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas, ¿no? Y al gentío que ruidoso de desorden, estas son las mujeres que estaban llorando, que le estaban pagando para pretender que habían perdido un ser querido, ¿no? Y le dijo en versículo 24, le dice en versículo 24, retiraos porque la niña no ha muerto, sino que está dormida, y se burlaban de él. Jesús tuvo que confrontar con esta bola de santulones también. Mira, se dice que algunas plañideras, ¿no? Tenían cuidado de rasgar sus vestidos por una costura, de modo que la tela pudiera volver a coserse para el siguiente duelo. Tanto las plañiderías profesionales como quienes las contrataban eran unos hipócritas. Como quienes las contrataban eran ¿qué? Hipócritas, contratando y siendo contratadas en una demostración de duelo que era un fingimiento completamente total. Este es el peligro de la falsa justicia. Regresamos a Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice, cuidad, guardaos de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendráis recompensa de vuestro Padre que estás en los cielos. Hasta este punto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos establecido la fundación, el pilar por cuanto se asienta Mateo capítulo 6, versículo 1, en todos estos versículos del Antiguo Testamento y en todas las palabras que Cristo había compartido sobre este tema. Ahora Cristo se está enfocando específicamente aquí con los creyentes que dicen que van a dar sus ofrendas. ¿Y cuál es el motivo por qué están dando? El verdadero motivo para dar, o en otra palabra, dar sin hipocresía. Quiero que ahora te recuerdo que he dicho que nosotros enseñamos versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra. Ahora llegamos a un punto aquí de palabra por palabra. Mira lo que dice la primera palabra, dice cuidado o guardaos, en versículo 1. Esta es la palabra en griego, porque sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y muchas veces cuando tenemos ahora que ha sido traducido en español para nosotros, muchas veces nosotros no tenemos el mismo sentido de la palabra en español, porque algunas veces nosotros no tenemos tampoco el concepto o la palabra o el tenso que se ha escrito en griego o en hebreo. En español solamente tenemos 3 tensos: el pasado, el presente y el futuro. Pasado, presente y futuro. Pero así no es en hebreo y así no es en griego. Nosotros buscamos otra palabra para tratar de asimilar el tenso en que se está hablando la palabra en cierto versículo. Y aquí la palabra cuidad o guardaos es la palabra proseco en griego, ¿no? P-R-O-S-E-C-H-O, acento sobre el O, proseco en griego, ¿no? Y significa, y la palabra cuando dice cuidar o guardar, significa sujetar o afirmar algo a lo cual poner atención. Significa sujetar o afirmar algo a lo cual poner atención, especialmente en el sentido de estar en guardia. Proseco, ¿no? Y la palabra proseco es un término militar, ¿no? Cuando es una base militar tiene que ser guardada, ¿no? Y ponen los guardias por todo alrededor. Ellos están afirmando algo y poniendo atención, ¿no? Especialmente en el sentido de estar sentido. Así debe ser nosotros en nuestra actitud. Cuando nosotros vamos a actuar, cuando nosotros vamos a dar, tener mucho cuidado de cómo nosotros lo estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo, ¿no? Jesús, ¿ves? Jesús advirtió
a los escribas, a los fariseos y a los otros hipócritas que se guardan de las actividades religiosas en las que tenían tanto orgullo y confianza. Y lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Él estaba a punto de mostrarles cuán inútiles, cuán inútiles, sin sentido y también inaceptables, ¿no? Eran para Dios esas actividades que ellos estaban realizando para mostrar su falsa justicia. Rece conmigo Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice, guardaos de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para subrayar, para ser vistos. Note esa frase, para ser vistos por ellos de otra manera que no tendréis recompensa de vuestro Padre que está donde en los cielos. Esa frase, ser vistos, en griego es una sola palabra. Es la palabra teomai. Es teaomai. Y es una palabra interesante porque se relaciona con el término del cual tenemos la palabra teatro. La palabra teomai es la palabra que nosotros conocemos o muy relacionada con la palabra en español teatro. Mira, es una palabra rememora, ¿no? Un espectáculo para ser visto. Es decir, Jesús está advirtiendo en cuanto a hacer alguna forma de justicia, ¿no? Y la palabra justicia en griego es la palabra diakosunei, que habla de actos de devoción religiosa en general, ¿no? Ahora, cuyo propósito es presentarse, exhibirse, ¿no? Delante de los hombres. ¿Qué es lo que hace un teatro? Un actor viene y se presenta donde enfrente de todo el mundo, ¿no? Se presenta enfrente de todo el mundo para ser visto, ¿no? Tal religión es como una representación, no es algo sino una actuación. Y eso es lo que hace mucha gente en la iglesia. Quieren ser vistos de haber hecho algo, de haber reconocido. Mírame a mí, mira lo que estoy haciendo. Mire la ofrenda que estoy dando, etcétera, etcétera, etcétera. Fingiendo todo. No demuestra lo que se halla en las mentes y también en los corazones de los actores, sino que simplemente es una actuación. Esa es la palabra que buscaba. Es una actuación diseñada para hacer cierta impresión en aquellos que están observando. ¿Y cuántos actores están dentro de las iglesias? La palabra actor en griego es la palabra que nosotros conocemos como hipócrita, pretendiendo llevar un papel que no es de él, con el propósito de entretener y engañar y hacerle creer a otro lo que no es. Esa es básicamente la definición de un actor. Y esa palabra actor viene de la palabra en griego hipócrita, ¿no? Y es importante que tú puedas comprender eso. Ahora, regrese conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. Note, delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está donde en los cielos. Tales prácticas, ¿no?, equivalen a justicia teatral. Justicia de teatro. Justicia teatral. Realizada para impresionar en un lugar de servir y para ensalzar a los actores en lugar de enaltecer a Dios. De esto es lo que nosotros estamos hablando aquí. Vamos a continuar con este estudio en nuestra próxima sesión, y mientras permíteme expresarle mi gratitud y hacerle saber que nuestro número de WhatsApp 993-093-959, ese número que está en la pantalla, está dispuesto para recibir sus preguntas bíblicas. También para aquellos que están pidiendo dónde está la iglesia ubicada, la iglesia cristiana de la gracia, escúcheme, al momento estamos en transición de Mariscal Gamarra a Manuel
Prado. Y envía sus preguntas ahí y con gusto por el número de teléfono que tenemos ahí te enviamos la nueva dirección de la iglesia. El escuela dominical de 9 a 10 de la mañana y el culto principal de 10:30 a las 12, donde el pastor John Martínez está encabezando la iglesia ahí y él está el principal predicador de las 10:30 a las 12 y yo estoy encargado de la escuela dominical donde yo estoy enseñando de 9 hasta las 10 de la mañana. Ha sido un privilegio a compartir la palabra con ustedes una vez más aquí en nuestro programa El Talmid. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide.